Estamos viendo fundamentos bíblicos de reino y ya hemos visto bastante avance en estos temas. Han estado aquí hermanos y hermanas compartiendo temas preciosos acerca de los fundamentos bíblicos de reino. Diseño original de Dios, el equipamiento de Dios para el hombre, los dones, allí están los dones generales y dones singulares. El hombre de altar y tienda también lo pudimos ver. Y nos corresponde en el día de hoy ver un tema del cual, como en todos, requerimos de que estés en la unidad del Espíritu para entender acerca de la iniquidad. Es un tema bastante complejo, como todos, pero es un tema que toca a la vida de todos y cada uno de nosotros. Ninguno puede levantar su mano y decir que la iniquidad no ha tocado a las puertas de su casa, a las puertas de su familia. Y vamos a basar este compartir de la palabra de Dios. Vamos y por favor acompáñenme en sus Biblias. Ojalá sea la Biblia escrita. No estoy contra las Biblias que de pronto tenemos en los celulares, pero tengo que ser sincero, honesto, y es que a veces esas Biblias en los celulares, el problema es que te llega un mensaje y nos salimos por mirar el mensaje, nos salimos y perdemos el contexto de la palabra. Entonces la invitación es, si usted puede y trajo su Biblia escrita, mejor. O aquí hay Biblias que les podamos prestar a algún hermano que no la haya traído. ¿Cuál es la bendición y la ventaja de nosotros tener? No tenemos bien. ¿Cuál es la ventaja de usted tener la Biblia escrita? Usted subraya, usted puede apuntar la fecha de cuando Dios está hablando. Anoche estábamos en una reunión, estaba compartiendo con unos hermanos y había algunos que tenían con qué apuntar, pero una hermana preciosamente dijo, présteme el esfero, y ella en la Biblia, dije, qué bien, porque Dios ahí la está enfocando. Cuando ella vuelva a leer la cita bíblica, va a decir, yo por qué subrayé acá, y va a tener una nota, y eso va a ayudar a su crecimiento espiritual. Entonces acompáñenme por favor, vamos a ver dos versiones del mismo versículo en diferente texto, en diferente Biblia. Vamos a verla primero en Reina Valera, Isaías capítulo 6, verso 7. Y vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana. Reina Valera, Isaías capítulo 6, verso 7. Dice, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Amén. Ahora lo vamos a ver en la versión Dios habla hoy. Dice allí, y tocándome con ella la boca, me dijo, mira, esta brasa ha tocado tus labios, tu maldad ha sido quitada, tus culpas te han sido perdonadas. Esta versión que voy a leer no la encontramos aquí. La saqué de la versión, la Septuaginta, y dice así literalmente, y tocó mi boca y dijo, he aquí, ha tocado esto tus labios, y quitará tus iniquidades y tus pecados, en torno purificará. Amén. Bien, iniquidad. Hemos visto tres versiones de iniquidad en los textos que hemos visto hoy. Si quieres puedes, por favor, los que tienen la versión Reina Valera, vaya al verso 7 y subrayen donde dice la palabra culpa y la palabra donde dice pecado. De igual manera, si tú tienes la versión Dios habla hoy, por favor subraya la palabra maldad y culpas. La versión Septuaginta, bueno, eso sí, no creo que la tengamos, pero allí sí dice, quitará tus
iniquidades y pecados. En verdad, para preparar esta palabra me basé bastante fue en esa versión. ¿Por qué? Porque dice iniquidades y el tema es iniquidad. Sin embargo, la palabra culpa es un sinónimo de la palabra iniquidad. Me encanta cuando preparo la palabra del Señor buscar sinónimos de las palabras para poder comprender un poco más. Bueno, arranquemos. ¿Qué es iniquidad? El título de la palabra de hoy, por dirección del Señor, se llama carbón encendido. La cita bíblica nos narra acerca de Isaías y cuando viene el llamado a Isaías para servirle a Dios. Allí Dios dice que viene uno de los seres que estaban con Dios y con un carbón encendido toca los labios de Isaías, toca su boca. En alguna oportunidad yo me apropié de ese versículo y de hecho muchas veces lo hago y en mi intimidad de oración y de comunión con el Señor para proclamar la palabra es una de las palabras fuertes, rema en mi vida. Señor, toca mis labios con el fuego de tu espíritu, para que lo que salga no sea palabra de hombre, para no herir a nadie, sino palabra del espíritu que provenga para edificar, para exhortar, para animar, para levantar. Y tú seas afirmado en la palabra de Dios. Entonces Isaías tiene un llamado, pero él se siente avergonzado de su condición. Él se siente que no es capaz y que ese llamado no es para él. Dios, te equivocaste. Y Dios le dice no. Y quema los labios de Isaías y le dice, ahora estás limpio de iniquidades y de pecados. Ahora puedes hacer la obra para la cual yo te he llamado. En hebreo la palabra iniquidad es abón. A-V-O-N con acento o tilde en la O. Abón. Y en griego se llama anomía. ¿Pero qué es iniquidad? Iniquidad es ausencia de ley, de normas o convenciones. Iniquidad es no estar sujeto a la ley de Dios. Y también es todo acto contrario a la voluntad de Dios. Surgió en mí la duda. Así que me detuve allí y empecé a meditar la palabra. Empecé a pensar en la palabra. ¿Hay iniquidad en mi vida? Así que tuve que hacer un árbol genealógico mental. Desde mis tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, papás, hasta llegar a mi vida. Hice ese árbol genealógico. Usted va a hacer ese árbol genealógico. Conductas, situaciones, circunstancias y comportamientos. Hoy vamos a entender por qué un hombre o una mujer en las familias siempre sucede el adulterio o la fornicación o la idolatría. Eso es iniquidad. ¿Bien? Primero que todo, entonces, es la ausencia de normas. Pensé, ¿a cuántos a mis tatarabuelos por parte de papá y de mamá? Porque el trabajo fue por ambas partes. A papá y a mamá, mis tatarabuelos por ambas partes. Entonces, ¿cuántos habrán venido a tocar a la puerta para mostrar a un Cristo vivo y verdadero y ellos lo rehusaron? ¿Cuántos en mis tatarabuelos o en mis abuelos, en cuántas circunstancias prefirieron buscar al brujo, al agorero de aquella época, acudir al rito, a la ceremonia que estaba lejana de las cosas de la verdad de la palabra de Dios? Entonces, ¿qué había en ellos? Ausencia de una ley. Ausencia de las normas y de la palabra de Dios. ¿Sí? No se podían sujetar porque la habían despreciado. Yo no lo sé. Pudo pasar, ¿verdad? ¿Pudo pasar en tu familia? Sí.
Hoy tú estás aquí, has recibido a Cristo, has hecho una oración de fe. Hoy meditas palabra, hoy memorizas palabra. Hoy tienes situaciones en tu vida, pero la pregunta es, ¿por qué estas situaciones en mi vida? O miras tú a un familiar, ¿por qué este familiar le gusta el trago? ¿O por qué este familiar se perdió en el vicio? En mi familia entré a mirar todo esto. Me sorprendí a través del Señor y de la palabra. Personalmente lo voy a decir. Nunca la conocí porque de muy joven se quitó la vida. Muy joven, quiere decir, ni siquiera se casó, no tuvo un hogar, no esposo, hijos. Años más tarde, un primo, tendría tal vez 19 años, 20 años, por despecho y por amor, se quitó la vida. Un tío se perdió en el vicio, era un gran dibujante, no hizo cursos de dibujo, era un dibujante y él cogía las monedas de 10 pesos en esa época, de centavo, él las rayaba, las pelaba, las dejaba lisitas y él tenía un punzoncito y él hacía unas figuras y hacía manillas. Era un hombre llamado para el arte, pero en el vicio se perdió. Mi abuelita paterna falleció de cáncer. Dejó a mi abuelo viudo con 8 hijos, 4 mujeres, 4 hombres. El hermano de ella, al que le decíamos el tío Alfredo, que no era tío propiamente mío, sino de mi papá, pero de cariño le decíamos tío, falleció a la edad de 50 y algo de años de cáncer. Mi abuela paterna murió de exactamente 80 años de edad y su terminar fue de una situación bastante crítica. Al final de sus días tuvieron que inflar un neumático, literalmente un neumático de llanta de un camión y poner sábanas y la tenían que acomodar un rato de un lado, otro de otro, porque ella se iba pelando de todo lado. No hace mucho partieron de este mundo también 2 tíos, una tía y un tío, diálisis, 10 años, 15 años con diálisis. Todo eso me movió. Y por eso cuando vi la palabra iniquidad dije, todo eso ha trascendido las generaciones. ¿Y por qué muchas veces llegamos a situaciones en nuestra vida y no sabemos qué pasó antes? ¿Qué pasó atrás? ¿Qué sucedió atrás? Por eso esta palabra me tocó bastante y por eso empecé a hacer ese árbol genealógico allí mental y a decirle al Señor y a venir a su presencia, a decirle: Dios, perdona. Quizá en mi familia, quizá en tu familia, nadie se ha levantado espiritualmente. Levantarse es rendirse físicamente, postrado delante del Señor. Quizá tú no sabes la situación tuya, la condición tuya, por qué es. Quizá esa enfermedad, por qué viene. Quizá esa situación financiera, ¿a qué se debe? Te invito a que hagas ese árbol genealógico en tu vida. No para culparlos por lo que hicieron mal o que dejaron de hacer. No, es para que tú te levantes delante del Señor y haya un alto en el camino ante esa situación en tu vida. Por eso se destruyen hogares. Por eso hay divorcios. Y comentaba yo, es triste que haya un divorcio. Con mi esposa llevamos 21 años de casados y duramos 4 o 5 años de noviazgo. O sea, esta semana estábamos, precisamente el 16 de septiembre, estábamos pensando, hace 25, 26 años nos presentó mi suegra. Amén. Sí, ella nos presentó hace 26 años, no sabía lo que iba a pasar más adelante. ¿Qué? Ahí no hay iniquidad, ¿no? Ahí no hay iniquidad. Mira,
Y el hecho de que llevemos esos años con nuestras situaciones, con nuestros asuntos que nos han pasado, pero estamos juntos. Y se rompen cosas en donde uno ve en la familia que la mayoría de los hombres ha sido adúltero. Gloria a Dios, y por la misericordia de Dios hemos estado firmes. Entonces se rompen situaciones generacionales. ¿Qué es en sí la iniquidad? Mira un significado: designa maldad, perversidad, impiedad, culpa, abuso o gran injusticia. Ese es el significado de iniquidad. Entonces, cuando hay ausencia de normas, cuando hay una ausencia de una ley, cuando se hace todo contrario a la voluntad de Dios, entra la iniquidad. O mejor, se activa, porque la iniquidad ya está. Se activa la iniquidad. Y al activarse la iniquidad, vienen situaciones perversas a nivel de los hogares y de las familias. Entonces te decía, es triste que haya una separación, un divorcio. ¿Por qué? Porque yo lo miro y digo, una pareja que se conocen, que empiezan a caminar juntos, que vienen abrazos, que vienen besitos, que viene ternura, que vienen regalos, que vienen momentos lindos, en algún momento se rompe y ahora son los peores enemigos. La respuesta siempre, hermano, hubo incompatibilidad de caracteres. Y vamos a visitar el psicólogo y que nos ayude. Pero en el fondo, todo trasciende desde la parte generacional, desde el espíritu. Entonces, cuando viene esa ausencia de ley, esa ausencia del conocimiento de la palabra de Dios en tu vida, es cuando viene este resultado de iniquidad. Ahora, iniquidad es injusticia, es maldad, es infamias, es ignominia. Esos son sinónimos de iniquidad. Pero veamos a través de la historia que nos muestra el Señor de la palabra, en dónde nace la iniquidad. Ezequiel 28, acompáñenme por favor al libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel. Capítulo 28, Ezequiel capítulo 28, verso 11 al 18. Dice así la palabra del Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de todas piedras preciosas era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, sinónimo de iniquidad. Hasta el día en que se halló en ti iniquidad. Yo me preguntaba, y no tengo la respuesta. De pronto tú sí me puedas ayudar. Si fue tan perfecto este querubín, si fue tan hecho al diseño divino de Dios, con un propósito de Dios, ¿en qué momento, de dónde nació esa maldad en él? El Señor dice que el buen árbol siempre nos dará buenos frutos y que el árbol malo siempre dará frutos malos. Mateo capítulo 7. Siempre lo dice el Señor allí. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento surgió? ¿Cuándo empezó ese orgullo? Ahora, este querubín lo conocemos como Satanás, Luzbel, ¿verdad?
que era el ángel de luz. Fue diseñado para alabar, para adorar a Dios, para exaltarlo. Él era el encargado de la alabanza celestial. Por algún motivo surge en él la maldad. Allí nace la maldad, allí nace la impiedad, allí nace la perversidad. En ese momento, cuando se halla maldad en él, es porque él quiere ser como Dios. Entonces él quiere poner voy a decirlo así, su sucursal, su negocio parecido al del Señor, al del Creador. Quiso sentirse Dios también. Y cuando es hallado esto en él, pues a Dios ya ahí no le agrada. Y entonces es que expulsado, echado fuera, sacado, ¿verdad? Al ser expulsado, él, sin embargo, mantiene su autoridad. Y a donde él se va a mover, empieza a influenciar con su autoridad. Él quiere pervertir el propósito y el diseño de Dios. Por eso cuando él ve al hombre, la maldad no entra en un árbol, la iniquidad no entra en los animales que Dios había creado, sino en lo que era imagen y semejanza del que lo creó. Entonces Satanás dice, ahí es donde voy a pervertir el diseño original de Dios. Ahí le voy a hacer la guerra a Dios. Y es ahí donde empieza él y entra en el ser humano, en Adán y en Eva, ¿verdad? Entra allí, empieza a albergarse allí. Pero este querubín no fue de la noche a la mañana que le falló a Dios. No, él tuvo que empezar a sentir, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy sintiendo esto hacia Dios? ¿Por qué estoy sintiendo estas cosas de querer equipararme a Él? Y empieza a surgir allí la iniquidad. Ahora, Él al entrar en el hombre y pervertir al hombre en su condición de desobedecer a Dios y de decir, ya no quiero las normas de Dios, ya no quiero la voluntad de Dios, ahora yo voy a tomar mis decisiones y a seguir mi propio camino, a tomar mi dirección. Entonces es allí en donde empieza a morar. ¿En dónde? En el espíritu del hombre. ¿A dónde le habla Satanás al ser humano? A la mente. Satanás no le habla al espíritu. Él entra y trata de corromper el espíritu, pero Satanás le habla a la mente. Él te habla a tu mente, no a tu espíritu. Por eso vienen pensamientos de perversidad, vienen pensamientos de maldad, vienen pensamientos de egoísmo, vienen pensamientos de contienda, de amargura, de ira, de repeler. Por eso si tu esposa te dice algo, te ofendes y quieres desquitarte. Si el esposo la engañó, ella pretende desquitarse, hacer lo mismo, que sienta lo que yo sentí, que el otro se duela como yo me he dolido. Puedo perdonar, pero no olvidar. Todo esto es fruto básicamente de esa iniquidad que entró en el hombre allí en el pecado. Mira, el hombre estaba vestido de la gloria de Dios. Pero cuando entra el pecado en el hombre, cuando entra la desobediencia, cuando la iniquidad y Dios le dice a Dios, no quiero más tus normas, es como si estas luces en este momento que nos están alumbrando se apagaran y empieza a entrar una oscuridad. Contaminó la creación, lo dañó todo, lo pervirtió todo. Las rosas que no tenían espinas, ahora tienen espinas. Aquellos animales que antiguamente no mataban entre ellos mismos para sobrevivir y comer, ellos comían hierba, su alimento era la hierba. El león comía hierba, era herbívoro. Él no mataba a otros animales para sobrevivir, ¿verdad?
Todo esto trajo corrupción a la creación de Dios. Mira por dónde entró Satanás. Como yo no puedo allá, le voy a buscar la caída por otro lado. Bien, mora en el espíritu del hombre. Marcos capítulo 7, verso 21 al 23. Vamos a leer esa porción de Marcos capítulo 7, 21 al 23. Dice allí la palabra del Señor, 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los ¿qué? Malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones. Mira que no está diciendo del espíritu. Dentro. ¿Qué se nos ha explicado que es el corazón? La mente. Ahora, te voy a agregar algo más a lo que es el corazón. El corazón es la mente, el corazón es el espíritu, dentro del corazón está tu carácter, está tu comportamiento, está tu hablar, tu oír, las acciones que tú haces. En síntesis, tú eres el corazón. Tú eres el corazón. Entonces, de lo más profundo, de lo más interno de ti, es que salen las malas palabras, las malas respuestas. ¿Cuánto quisiéramos nosotros poder contestar bien a una ofensa? ¿Cuánto quisiéramos poder callar a la ofensa? Pero no lo hacemos. Y muchos de nosotros, por experiencia lo digo, no abrimos nuestra boca, pero por dentro nos estamos quemando. Uno por dentro está viendo a esa persona y le está cogiendo la cabecita así. ¿Cierto? Por dentro le está dando su patadita de la buena suerte. Por dentro había una canción bailable hace muchos años que decía: tú lo que quieres es que te coma el tigre. Ah, ¿se acordaron? Tú lo que quieres es que te coma el tigre, que te coma el tigre. La 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 la. Llegó diciembre. Sí. Oí otra que decía que te tires al tren, que te coja un tren, que te mantenga. ¿Ya se acordaron de esa? Ah, gloria a Dios. Pensé que estaban dormidos, ahora sí se despertaron. Claro, pachanga y sí. Amén. Ahí sí dicen amén. Bien. Vamos bien, gloria a Dios. Sí, dentro de nosotros queremos destruir, ¿qué me impide que lo haga? La llenura de la palabra. La llenura de la palabra. ¿Ahí me escuchan bien? La llenura de la palabra. Ahí es donde tiene fuerza la palabra. Ahí es donde tiene vigor la palabra. Ahí es donde te anima. Ahí es donde la palabra te trae libertad, sí, te trae control, dominio, amor, paz, te la trae. Y entonces tú, por estar en la palabra, ya aunque venga una ofensa, tú ya no contestas igual. Ya no lo haces. Hermoso, a mí me encanta el pasaje bíblico. Sé que están los evangelios. Así memorizo la palabra. Sé que están los evangelios, hermano. Pero Poncio Pilato le está hablando a Jesús y le dice: yo lo puedo a usted liberar. Dígame usted quién es, cuál es su reino. Y Jesús es callado. Él guarda silencio. Lo escupieron, lo abofetearon, le pusieron la corona de espinas, se burlaron de él, le arrancaron la barba. No lo cogieron con una máquina, lo rasuraron, se la arrancaron. Yo quiero ver a los hombres así que les sale harta barba, que se hagan así. Si duele o no duele, si dicen aleluya, aleluya, que cada quien agarre la suya. Hermano, y él no se levantó a desafiar a nadie. Es el ejemplo más hermoso. No se levantó a ofender a nadie. Yo no puedo imaginar a Jesús quitándose la túnica diciendo: a ver, ¿de a cuántos son? No, una vida amorosa, entregada,
de dolor, de sufrimiento, porque te ama. Y porque sabe que esa actitud es producto de la iniquidad. Y que tú y yo hemos sido débiles ante esto, y hemos sido débiles porque desconocemos la voluntad y el propósito de Dios para hacerle frente a la iniquidad. Por eso cuando yo miro mi árbol genealógico y veo todo eso, solo puedo rasgar, no las vestiduras, pero sí mi corazón delante de Dios y decirle: Padre, perdona, muchos de ellos ya partieron de este mundo, no están aquí, pero no hicieron lo acorde a tu voluntad. Pero aquí hay un humilde siervo que te ama, que te busca y que no quiere ni que en su vida ni en sus generaciones futuras y venideras la iniquidad siga tocando a las puertas de su casa. No sé cuántos lo quieren en este momento para sus familias. No sé cuántos los quieren en este momento para sus hogares, para sus descendencias. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Entonces, de lo más profundo del corazón sale la iniquidad. No te sale de un bolsillo. No te sale de la maleta, no te sale del bolso. Pero la iniquidad está en el aire. Y te mueve en los celulares, te mueven las propagandas. Hoy no pueden vender un carro sin mostrar a una vieja casi que desnuda. Hoy no pueden vender un jabón, hacer una propaganda de un jabón si no te muestran circunstancias que desvían tu mente. Hoy el 90% de las películas tienen que tener escenas fuertes, si no perdió emoción. Y cuando digo fuerte no es es otra clase de fortalezas. ¿Sí? Bueno, ya vimos qué es iniquidad, qué es significados de iniquidad, sinónimos. Vemos que nació allí mismo, en el cielo mismo nació la iniquidad. Terrible, ¿no? No nació en la tierra, allá mismo. Rebelión contra Dios. ¿En dónde mora? En el hombre. No puede morar en una de las columnas que están aquí. No puede morar en ningún bafle, ni en el televisor, ni en la cámara. Mora en el hombre. ¿Sí? Pero ¿qué también es la iniquidad? Imagina usted un árbol. Bueno, allí hay uno, está lejos. Entonces imagina usted el árbol y en la tierra está la raíz. Se confunde mucho iniquidad con pecado. Te lo digo sobre todo a los hermanos que vienen a predicar, que sé que lo van a hacer mucho mejor que yo, porque sé que Dios se va a glorificar, así con los hermanos que también ya lo han hecho. Parte por parte de la parte de lo que tú estés estudiando para exponer, toma versículo por versículo. Yo digo que eso es como el rompecabezas. Todas son unas fichas y disgrégalas sobre la mesa, espárcelas y coge ficha por ficha. Entonces, cuando yo vengo a iniquidad, pero también la palabra me dice que también fueron perdonados los pecados, ¿cierto? Dice: es quitada tu culpa y limpio tu pecado, en Reina Valera. En Dios habla hoy, dice: tu maldad ha sido quitada, tus culpas te han sido perdonadas. Y en Septuaginta dice: iniquidades y pecados. O sea, no es lo mismo la iniquidad que el pecado. Anteriormente yo pensaba que el alma y el espíritu eran también lo mismo. Pero la palabra dice que la palabra es más cortante que toda espada de dos filos, ¿verdad? Que discierne, que separa el alma y el espíritu. Entonces, iniquidad y pecado, aunque es muy leve, muy casi no se ve la línea que los separa, hermanos, y son casi lo mismo, ahí hay una diferencia. Entonces te decía, la iniquidad es la raíz del árbol. ¿Sí? ¿Estamos claros? Bien, esta raíz es maligna, se forma en el espíritu del ser humano
a causa de las rebeliones y pasa de generación a generación. Entonces, préstame bien atención acá. Está la raíz del árbol. Aquí viene el árbol y está su raíz. Esta es la iniquidad, las raíces. El árbol, sus hojas, sus frutos. Iniquidad, y el fruto que produce es el pecado. Cuando el Señor dice, Dios, alguien me hizo esta pregunta, los pecados que yo cometa, que yo haga, ¿Dios me los va a perdonar a mí o van a trascender a mis hijos? Entonces le dije, la iniquidad no es perdonada, el pecado es perdonado. ¿Cuándo se perdona la iniquidad? Cuando reconoces delante del Señor, confiesas y te apartas, similar al pecado. Lo que pasa es que la iniquidad pasa de generación a generación. El pecado se queda en la persona. Entonces, los pecados de papá, del abuelo, del bisabuelo y del tatarabuelo, ellos son responsables por sus pecados. Yo asumo la responsabilidad de mis pecados, pero si no se confesó iniquidad, es generacional, trasciende hasta mí. Por eso puede venir adulterio, fornicación y trasciende. Es que como el tío Pancho se divorció, ¿cierto? Y la tía Cucaita también se divorció y tuvo muchos en su ramillete de hombres. Mi hija, usted es de los tal y tal y tal y tal, y usted es de esta familia y tiene que ser igual. Y mi nieto y mi bisnieto y mi hijo tienen que ser igual a mí, si no, perdieron el año y perdieron el apellido familiar. Mira, dice el Señor, y vuelvo otra vez allá a Mateo capítulo 16, donde el Señor Jesús habla del pecado, de los frutos. Él dice, guárdese de los falsos profetas, pero Él toca un punto muy importante, Él me lo hizo notar. El árbol que nace bien, crece, es un árbol de manzanas, es un árbol fructífero, te da buenas manzanas, pero el árbol que crece mal, que es de manzanas, te va a dar las mismas manzanas podridas. Es una mala comparación decir que el árbol de manzanas te dé peras, eso no es una buena comparación. El árbol de manzanas te va a dar manzanas, pero te las da comestibles, jugosas, que te nutren, que te fortalecen, o te da las mismas manzanas podridas, dañadas, llenas de gusanos y que van a traer mal a ti. Ese es el buen árbol o el mal árbol, por sus frutos. ¿Sí? Entonces, como hay iniquidad, la iniquidad está por encima del pecado por su gravedad. O sea, es más fuerte la iniquidad que el mismo pecado. ¿Estamos perdidos? ¿Está siendo entendible? Quiero que sea entendible. Si no, puedes levantar la mano y decir, hermano, no entiendo. Y yo le digo, yo tampoco. No, te lo explico. Entonces, mira, como la iniquidad está en el espíritu, nace en el espíritu humano, gobierna ahí, entonces mira, y los doctores aquí presentes saben de esto más que yo. Como dicen por ahí, yo sé más de maternidad de pollitos que, sin embargo, lo voy a tratar de esbozar de la siguiente manera. El cuerpo tiene sus sentidos: visión, oído, olfato, gusto, tacto, ¿verdad? El cuerpo, fíjese, el cuerpo. Venimos a una segunda parte interior que se llama el alma. El alma también tiene sus partes: voluntad, emociones,
Entre las emociones están los deseos, los sentimientos, tiene voluntad, tiene emociones y está la mente dentro del alma. Lo más interno que tú y yo tenemos es el espíritu. Es lo más interno del hombre. Es la tercera parte. Por eso por allá dice que somos ¿qué? Tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo tiene sus sentidos, tiene sus miembros, el alma tiene sus miembros y el espíritu también tiene sus miembros. ¿Cuáles son los miembros del espíritu? Son la comunión, otra se llama el intelecto, otra se llama la conciencia y hay una que es como el chip, la grabadora, se llama heredad. Y en esa parte de heredad es en donde se alberga, es en donde se guarda toda la información espiritual que tú recibes. Toda la información espiritual. Entonces, la comunión es la que me ayuda a tener esa comunicación con Dios. Allí tengo comunicación. O sea que alguien que no está en la palabra, alguien que no la lee, que no la memoriza, que no la medita, que no la ora, no tiene comunión con Dios. Por eso la invitación es: aprendamos palabra, memoricemos palabra, recitemos la palabra, luego damos el siguiente paso, meditarla, luego de meditarla voy a una oración, porque en esa oración voy a ser confrontado por la palabra y a confesar, a renunciar, a exponer delante de Dios, y de ahí pasamos a la práctica de la palabra. Eso es en la parte de la comunión. En la parte del intelecto, mis amados, es no el intelecto que tenemos en nuestra profesión secular. El intelecto que tienen aquí los hermanos para tocar instrumentos. El intelecto que tienes tú para preparar un arroz, un buen sancocho de gallina. ¿Con qué? ¿Con pega? Vea, ¿sí ve? Con pega. Ese intelecto es externo. Pero este intelecto no. Este intelecto hace alusión básicamente a lo que se perciben con nuestros sentidos de manera espiritual. Por eso, yo respeto la forma de hablar de cada uno, pero me ha enseñado el Señor a que yo no debo decir: yo siento que el Espíritu está aquí. ¿Tú lo sientes, Juan? ¿Sientes que el Espíritu está aquí? ¿Sientes que Dios se está moviendo aquí? ¿Quiénes lo sienten? No, no es sentir, percibir. Muy distinto sentir a percibir. Percibo el mover del Espíritu. Eso te hace tan sensible, esa parte del intelecto es la que te hace tan sensible que yo lo digo públicamente: yo no he escuchado la voz de Dios audible, pero hay algo que mi ser interior percibe. Está muy bien que tú escuches muchas prédicas por televisión, por YouTube, todo eso, respetable, pero no hay como tener un buen diálogo a través de verdaderamente leer la palabra de Dios. Esa sí te nutre verdaderamente. ¿Sí? Entonces, hermano, me vino a leer de Job, pero una parte de la que el Señor me detuvo, y es las circunstancias y las crisis. ¿Qué hace un creyente en crisis? ¿Qué haces tú en crisis? Lo de Job no fue una iniquidad, pero ¿qué haces tú en crisis? Lloras, te desesperas, te rasgas vestiduras. Entonces, a través de la situación que estaba yo suscitándoseme en ese momento, yo todo lo traigo al púlpito. Todo lo traigo al púlpito. Y en el momento: Señor, ¿qué hicieron los hombres tuyos de Dios ante las crisis? Y entonces, ¡pum! Job. Job. ¿Qué hizo Job? Empecé del capítulo verso 1, Cuando llegó la situación de Job, él lo que hizo fue adorar a Dios. Adorar a Dios. Eso fue lo que él hizo. Entonces, cuando vienen estas situaciones, es donde se activa la parte del intelecto. Es lo que yo recibo de la palabra.
En ese momento mi espíritu quería intelecto, no de hombres, no de lo secular, sino de la palabra. Ahí es donde nace el hambre, la sed por la palabra, donde el espíritu está diciendo, dame, dame. Y ahora, si hay iniquidad, por más veras el espíritu dice, batallemos, peleemos, guerremos, de la manera como la palabra lo enseña, no como los hombres nos han enseñado, ¿cierto? Entonces, la otra parte es la conciencia. En el espíritu, la tercera parte o tercer miembro del espíritu es la conciencia. Allí está la zona moral que sí te indica lo que es correcto y lo que no es correcto. Entonces, esa parte moral te dice que si transgredes, si te pasas de este escalón, le fallaste al Señor. Pero si te mantienes dentro de esta burbuja y no te sales, estás haciendo lo correcto delante del Señor, sin razonar. ¿Es blanco o es negro? ¿Es rojo, Santa Fe, o es verde, Cali? Gabriel, bueno, Nacional. Ahí le voy a dar gusto al hermano Gabriel. Sí, mira, o es blanco o es negro, o es alto o es bajo. Esa es la parte del intelecto. Entonces es como ese interruptor, esa alarma dentro de ti, que cuando haces algo que transgrede la palabra, inmediatamente te suena por allá dentro esa alarma y, uy, la embarré. Hice algo indebido. ¿Cómo qué? Como que le contesté mal a mi esposa. Como que ella es amable, gentil, y yo voy, choco. ¿Sí? Como que alguien recibió un soborno sabiendo que no debía recibirlo. Inmediatamente, uy, eso no está agradable a las cosas de Dios. Me pasé ese semáforo en rojo, yo debía haber parado. Tenía tiempo, pero aceleré. Y eso trae ¿qué? Consecuencias nefastas en nuestra vida. Entonces, a la parte que llegamos es a la heredad. Por eso cuando hay iniquidad, hermana, cuando hay iniquidad de divorcios, de idolatrías, cuando hay iniquidad de actos sexuales impuros, no agradables conforme a la voluntad de Dios, pasa de generación en generación. ¿Por qué hoy se vive tanto? Yo no soy, ¿cómo es la palabra? Homofóbico, ¿me perdona si es homofobia? No lo soy, no lo soy, no lo soy. Que quede claro, que quede grabado allá el hermano de camiseta verde, no lo soy. Pero hoy es aplaudible la lesbiana y es aplaudible el homosexual, porque eso se llama ¿qué? Mente abierta. Pero si leyeran la palabra, se darían cuenta, no lo dice Osvaldo, lo dice la palabra de Dios. Amamos al pecador, mas no el pecado, mas no la iniquidad que hay en él. Entonces, por esa iniquidad que no se ha confesado en una sociedad, en un hogar, en una familia, hoy vemos el resultado. Lo más triste es que nos acostumbramos, o el ser humano, que es un animal de costumbres, se acostumbra a vivir con el pecado. Quiero traerte una frase preciosa antes de continuar aquí. Me la trae el Espíritu, es una frase preciosa. No puede haber paz entre tú y Cristo mientras haya paz entre tú y el pecado. Si acolitas el pecado, si te amangualas con el pecado, si aceptas el pecado, si tú lo abrazas, se va a convertir en una iniquidad. ¿Sí? Entonces, vuelvo nuevamente acá. Esta no, es acá. Entonces, ese fruto que es el pecado, que es el fruto de la iniquidad,
y que se almacena allí en la parte de la heredad del espíritu, es el que pasa de generación en generación. Por eso no entendemos por qué un hombre sigue siendo adúltero, fornicario, por qué sigue tomando trago, por qué cae en vicio, porque eso trasciende, no se ha confesado esa iniquidad. Por un momento, ahí en tu interior, que el Espíritu te muestre qué iniquidad hay en tu vida. Algo que tú digas, mire, yo esto no lo quiero hacer, pero lo sigo haciendo. ¿Será pecado o será iniquidad? El pecado es similar a la iniquidad, pero no es lo mismo. El pecado es la transgresión voluntaria a los preceptos divinos. ¿Sí? Esa es voluntaria. O sea, el Señor me dice por allá en los 10 mandamientos, dice, no mientas. No codicies, pero yo digo mentiras, pero yo codicio la esposa del vecino, o codicio el carro del vecino, o codicio la familia del vecino. El Señor me dice que no lo haga. ¿Lo conozco? Sí. Lo he escuchado aquí, está en la palabra, cuando iba a misa lo decía el cura. O sea, no es un secreto, es un secreto a voces. Y lo sé, pero voluntariamente digo, la vida es corta y hay que disfrutarla. Vamos para allá. Si tú bebes, si es un pecado beber, y vas y lo haces, es tu pecado y tú accediste voluntariamente. Si tú quieres ser infiel, tú accediste a ser infiel. Si tú no quieres perdonar, tú accediste a no perdonar. Entonces el pecado es voluntario, conociendo, y al tiempo de conocer, quiero sacar eso de mi vida. Para el cristianismo, el pecado es el alejamiento de Dios de la voluntad del hombre. Entonces es darle un portazo a la palabra de Dios y hacer mi propia voluntad, mis propias leyes. La diferencia entre pecado e iniquidad es que el pecado es el acto cometido de forma voluntaria en contra de la voluntad de Dios y que solo afecta a la persona que lo comete. Por eso Dios dijo, los pecados de los padres no van a pesar sobre los hijos. Cada quien responde por sus pecados. Por eso, mis amados, tú que vas a exponer la palabra del Señor, de los pecados que has cometido, como yo los he cometido, porque no somos perfectos, antes de pararte acá, ten un encuentro verdadero con el Señor. El púlpito se respeta. El púlpito es para hablar de Cristo y no de tu testimonio. El púlpito es 99.99% palabra de Dios, 0,1 de ti. Si quieres hablar de ti, hazlo a través de la palabra, exponiendo tu vida verdaderamente, primeramente a Dios, para que puedas venir y cruzar una palabra que edifique, que exhorte, y no una palabra que solamente distraiga a los hermanos. Así como te preparas para cantar, para tocar un instrumento, para alabar a Dios, de la misma manera te tienes que parar aquí para exponer a un Cristo vivo, a una palabra que redarguya, que quebrante, que traiga libertad, que confronte. No tu vida personal, la tuya con Dios en la intimidad, en lo secreto. De ahí la responsabilidad cuando te paras acá. Pero no solamente en este púlpito acá, sino en el púlpito en tu lugar de trabajo,
En el púlpito en tu hogar, en el púlpito en tu casa, con tu familia, con tus amigos, a donde quiera que tú vayas, tú siempre llevarás un púlpito en los hombros y tienes que estar presto, dispuesto como testimonio de que hay un Cristo vivo que verdaderamente su espíritu mora en ti. Entonces, la iniquidad, que es maldad cometida, se pasa de generación a generación y por la producción propia de la persona, si no fueron confesados los pecados. Entonces ahí es donde tú tienes que venir a confesar el pecado de esa iniquidad, la falta de esa iniquidad. Solo de esa manera tú puedes verdaderamente que el Señor perdone tu vida y haya una generación futura, una descendencia con bendición. Amén. Bien. Si no se confiesa, sigue. Entonces, ¿el Señor perdona el pecado? Sí. El pecado que tú y yo voluntariamente hemos cometido. Pero ¿pesa qué? La iniquidad. Esa es la raíz que hay que quitar. Una persona puede ser perdonada por sus pecados, pero no de su iniquidad, sino la confiesa. Mira esta otra frase tan hermosa. Una de las maldiciones más terribles que te puede pasar es ser feliz en tus pecados. Ay, no, es que a mí no me gusta pecar, no, yo cómo voy a sentir feliz en mis pecados. Pero cuando alguien se acopla a caminar con el pecado, se vuelve una iniquidad y es un peligro. Es un peligro. ¿Cómo se manifiesta? Ay, no, perdón. Antes sigamos aquí con el otro que tengo. La raíz de la iniquidad. Las injusticias. Isaías capítulo 1, verso 16 y 17. Veamos qué nos dice Isaías. Isaías capítulo 1. Verso 16 y 17. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de qué? De hacer lo malo. Injusticias. Hacer el bien. Buscar el juicio, lo recto delante de Dios. Lo justo delante de Dios. Lo perfecto delante de Dios. Te voy a leer un poema. Dice así, porque es que la iniquidad trae sombra, la iniquidad trae tiniebla, la iniquidad trae angustia, la iniquidad trae situaciones adversas, pero uno que dice, me van a perdonar la expresión, pero uno lo primero que dice, ay, yo soy un berraco y yo salgo de esta. Yo puedo, para eso yo soy un profesional y la gente me conoce y sabe que soy tipo pues echado para adelante, como dicen por ahí ciertas personas. Yo puedo, a mí no me queda esto grande, pero lo está haciendo en sus fuerzas, sino con la ayuda de Dios, siempre va a estar rodando. Entonces mira, porque la iniquidad trae estos momentos que te voy a leer, donde cae más lluvia, allí la hierba es más verde. Supongo que las nieblas y las lloviznas de Irlanda es lo que le hacen la isla de la Esmeralda. Y cuando quiera que encuentres grandes nieblas de aflicción y llovizna de dolor, siempre encontrarás corazones verdes de esmeralda, llenos del bellicismo verdor, del consuelo y el amor de Dios. Cristiano, no digas, ¿a dónde se han ido las golondrinas? ¿Se han marchado? ¿Han muerto? No han muerto. Ellas han atravesado la superficie del mar purpurino y han ido a una tierra lejana, pero regresarán de aquí a poco. Hijo de Dios,
No digas que el invierno las ha matado y que han desaparecido. Oh, no. Aunque el invierno las haya cubierto con el armiño de su nieve, ellas volverán a levantar sus cabezas y muy pronto mostrarán que están vivas. No digas que el sol se ha extinguido porque la nube lo haya ocultado. No, Él está allí haciendo el verano para ti. Y para cuando vuelva a aparecer ya habrá reparado las nubes para que derramen los chaparrones de abril, los cuales son las madres de las flores preciosas de mayo. Y sobre todo, cuando tu Dios esconde su rostro, no digas que te ha olvidado. Él se tarda un poco para hacerte que le ames más, y cuando Él venga, tendrás gozo en el Señor y te regocijarás con una alegría inexplicable. El esperar ejercita nuestra gracia, el esperar prueba nuestra fe. Por tanto, espera con esperanza, porque aunque la promesa tarda, nunca llega demasiado tarde. Aunque estés pasando por situaciones adversas, aunque el pecado y la iniquidad sean esa nube sobre tu vida, ten la plena confianza de que aunque estés en el valle de sombra y de muerte, el Dios te guarda con su vara y su cayado. Las injusticias, la idolatría, Oseas capítulo 4, verso 11 al 14. Vamos a Oseas 4, 11 al 14. Entonces, la raíz de la iniquidad, esa raíz que yo te decía, nacen con injusticias, como la que acabamos de ver en Isaías. Nacen con idolatría, Oseas 4:11. Dice, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Siguiente. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, ¿por qué espíritu de fornicación lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar? Sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos, que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. La idolatría, las injusticias son la raíz de la iniquidad, porque es que falta de entendimiento a la palabra. Entiéndase, rameras, no solamente aquella mujer que vende su cuerpo. Ramera es toda aquella persona que te aparta del camino de Dios, que te muestra cosas, gustos, atracciones que te sacan del camino de Dios. Bien, Oseas 4:11 también nos habla ahí, también nos está hablando de ¿qué? De pecados sexuales, fornicación, adulterio, ¿verdad? Esos son la raíz de la iniquidad, 3 aspectos: las injusticias, la idolatría y los pecados sexuales. ¿Cómo se manifiesta esta iniquidad? Vamos a Romanos capítulo 11, verso 21 al 31. Dice así: porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, si confiesas, si te levantas, confiesas y te apartas. Pues de otra manera tú también serás cortado. Oh, mi alma te alaba, Señor. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos,
que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, o sea, la iniquidad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Amén. Amén. Hay un perdón. ¿Cuántos se gozan que hay perdón de parte de Dios? Tenemos un Dios vivo que perdona la iniquidad y que perdona el pecado. Y que pide que tú lo confieses, pide que tú lo declares. Se manifiesta la iniquidad a través del pecado, pero el pecado es perdonado. Si me acompañan por un momento, creo que esta cita no te la di, pero nosotros la conocemos muy bien, allá en Gálatas, capítulo 5. Venga conmigo a Gálatas, no a Gatas, sino a Gálatas. Vengan conmigo a Gálatas. Gálatas, capítulo 5. Y allí vemos cómo el Señor nos habla tan preciosamente, ¿verdad? Por ejemplo, a ver, el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, o sea, no satisfaga el pecado, hermano, ¿sí? Porque el deseo del pecado, cambiar carne por pecado, es contra el Espíritu. Y estos se oponen entre sí. Mire la lucha interna tan tremenda que usted y yo tenemos. Y muchas veces no comprendemos por qué es esa lucha. Bueno, es por la iniquidad. Es por la iniquidad que hay en nosotros. Hoy es día de confesar la iniquidad delante de Dios. Hoy es día de liberarnos de la iniquidad. Hoy es día de hacer lo que Dios le dijo a Caín. Señoréate del pecado porque Él está delante de ti. Tú puedes señorear. Tú puedes apartarte del pecado, tú puedes decirle no, no por una emoción, no por un sentimiento, sino con la firmeza de la palabra de Dios. Bueno, ¿cómo se manifiesta? Bueno, el verso 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne o las obras del pecado, que son adulterio, mire, fornicación. ¿Qué es adulterio? ¿Y fornicación? ¿Qué es? A ver, adulterio entonces está la pareja casada. Varón y hembra, están casados. Uno de ellos conoce a otra persona. Empieza a salir con esa persona, a tener amoríos con esta persona. Ahí hay ¿qué? Adulterio. Esta persona no tiene esposo o no tiene esposa, es un joven o una joven. Empieza a tener relaciones sexuales, intimidad. Él adultera porque está casado, pero ella fornica porque no está casada. Adulterio si está casado y casada y va y tiene relaciones con otra persona distinta a su pareja. Eso es adulterio. Fornicación, no tiene pareja, pero se relaciona con otra persona y tiene intimidad. Por eso es clara la palabra adulterio y fornicación, que no es lo mismo. Se parecen, son severas llaves, pero no son lo mismo. O sea, ¿qué te digo? Entonces, manifiestas son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Mire el árbol genealógico de nuestras familias. Ojo, vive Cristo en mi corazón, que no las estoy juzgando, menos que ya muchos de ellos no están aquí para defenderse.
Mi tatarabuelo no está aquí para decirme, a ver, mijo, ¿usted por qué me está acusando? No. Pero sí sé que fornicación, adulterio, idolatría, ¿sí? Allá en Bogotá, cuando yo estaba en el colegio, yo cogía un bus y me tenía que bajar en la 30, algo que allá se llama, o se llamaba, bueno, ya como ha cambiado bastante, se llamaba Matatigres. Entonces, hay que ir al cementerio del sur. Y cuando yo me tenía que reunir con compañeros del colegio para hacer tareas, yo tenía que del barrio San Carlos coger una buseta hasta ese lugar, 6, 7 de la noche a veces cogía la buseta que me llevaba a Madelena, allá donde vivo, donde vivimos. Entonces, pues muchos lunes yo me parqueaba ahí a esperar que pasara la buseta y mucha gente con esas velitas de cebo para las benditas almas del purgatorio. Y no se vaya usted a burlar de las almas porque vienen y le jalan los pies por la noche, le jalan las cobijas, le mueven la cama, etcétera, etcétera. Mi familia pudo haber hecho eso. ¿Lo sé? No lo sé, pero pudo pasar. ¿Sí? Porque esto de venir a congregarnos hoy evangélicamente es como un movimiento de un tiempo para acá. Pero antiguamente los abuelos, mira, había más respeto en la misa que muchas veces en la misma comunidad. En la misa ahí la gente está allá presto a lo que se comparte. La gente en esa época era de alpargata, hermano. ¿Lo sabes, sí o no? Y entonces se iban descalzos, con el piso destapado, no estaba pavimentado, se iban descalzos hasta la entrada a la iglesia y se ponían sus alpargaticas, sus cotizas, y entraban a misa. El hombre llegaba con su sombrero hasta la entrada y se lo quitaba. La mujer utilizaba un velo, un manto. Cosas muy ceremoniales, sí, pero se veía respeto. Y había sociedades, familias y hogares, a pesar de que había estas situaciones, se veían más firmeza, ¿sí? Pero eso no quita la idolatría que pudo haber en ellos, bastante, de en Semana Santa ir a besarle los pies al Cristo, a la imagen del Cristo. De hecho, pues yo fui uno de esos que no besé imágenes, hermano, pero, yo no me perdía un domingo en la novena del Divino Niño. Y hacía mis novenas al caído Señor de Monserrate. Y aquí cuando conocí a mi amada, pues ustedes saben que uno, el corazoncito, ¡hala! ¿Sí o no? Entonces nos íbamos para misa y aprendí el rosario. Con todos sus misterios y todo esto. Vea, idolatría. Es más, aquí estoy de pie, hasta brujos visité. Pero entonces yo me hacía la mentira más grande, ¿no? Eso es brujería blanca. Eso es para ayudarse uno porque Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Yo he leído la Biblia y no he encontrado ese versículo. Si alguien lo sabe, por favor me lo dice. ¿En ninguna parte? Bueno, pensé que era solamente en mi versión que no estaba. Entonces pónganle cuidado, idolatría, hechicería. Yo fui en mi inocencia, en mi candorosidad, fui abusado a ser llevado a esos sitios, en donde aquella mujer tenía un platón con agua y tenía una vela y dejaba caer una gota y le adivinaba y le decía a usted las cosas. Allá el hermano Víctor está toteado de la risa, bájese él, va a reír con ganas. Entonces mire, yo lo hice inconscientemente, digo yo, pero es algo que ya venía ¿en dónde? Dentro de mí, ¿sí? Ahí dentro. Entonces, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades. ¿Por qué hay alguien que le gusta causar tanta discordia? Oiga, no puede ver al otro comiéndose un pan porque le forma pleito por eso. Había un señor de mucho dinero, él invitaba a alguien a almorzar y aunque tenía mucho dinero y comía muy bien, en el restaurante él tenía la costumbre de decirle, ¿se va a comer esa papita? Si no la va a comer, mucha la para acá.
Envidia, total, un amor al dinero, una cosa tremenda. Bueno, pleitos, celos, contiendas, iras, por Dios, en nuestra familia, ojalá no en la suya, porque en la mía sí, que siempre causaban discordia por algún lado. Es que mi hermano, eso era más que todo en las reuniones del 24 de diciembre, el Día de la Madre, la fiesta, el Día del Padre, todos llegan en su sano juicio. Unos en carro, otros a pie, en moto, en bicicleta, como sea. El agasajo, el asado, cuando empiezan a repartir el trago, la cerveza, ahí se perdió todo, hermano. Eso al rato es que mi hermano y yo soy el más pobre de la familia y eso. Hay algo ahí, nos parece gracioso, pero si te plantas en la palabra, ahí hay iniquidad. Y tú estás llamado a confesar para que eso se corte. Contiendas, disensiones, herejías, envidias. Uy, es que el primo sí tiene plata, es que mi hermano sí, es que envidia. Homicidios. Bueno, eso sí, espero que no haya sucedido. En mi familia no lo ha habido. Ha habido suicidios, mas no homicidios. Borracheras. Yo creo que esta tampoco la hay en todos. Esta, bueno, tampoco. Orgías y cosas semejantes a estas. Dice muy bien el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, acerca de las cuales os amonesto, que como ya os lo he dicho antes, que los que practican la iniquidad, practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. ¿Cómo sé también si hay iniquidad en mi familia o iniquidad en mi vida? Cuando hay escasez financiera, obstrucción de los ojos espirituales, aunque leas la palabra, no ves lo que Dios te está hablando. Hermanos, ¿qué ahí dice tal cosa? Sí, pero mira, hay algo más ahí. ¿Dónde? No lo veo, yo veo un punto y coma. Los ojos del espíritu se cierran. Las enfermedades incurables son producto de la iniquidad. Está comprobado que un alto porcentaje de enfermedades es a raíz de la falta de perdón, del odio, del rencor, de la envidia. Espíritus prisioneros en algún área, sientes que te ahogas, sientes que te carcomes, sientes que estás vacío aún, aunque vengas a la palabra, pero sientes que no te llena. Hay desmotivación para buscar la palabra, hay desmotivación para ungirse con la palabra. Opresión, esta sí que es fuerte. Opresión por parte de Satanás, permitido por Dios por no confesar la iniquidad y el pecado. Entonces es cuando te llegan todos esos pensamientos. Contéstele, háblele mal, peléele, túmbele el negocio, hágale triquiñuela, hágale la zancadilla, lo que llamamos muchas veces a nivel de empresa cuando sacan a un jefe, ¿cierto? No, es que ese tipo le estaba haciendo el cajón al jefe. Pasiones impías y desordenadas. No hay nada más hermoso que tener intimidad con tu pareja bajo la misma presencia y voluntad de Dios. No hay nada más hermoso que poder abrazar a tu pareja, mirarle a los ojos limpiamente, transparentemente y decirle te amo, sin que se lo hayas dicho a otras personas a tu alrededor. No hay nada más hermoso que abrazar a tus hijas, sentirles el abrazo con un corazón limpio delante de Dios. Levantas hogares, levantas generaciones. Oh Señor Jesús. Por eso te voy a pedir, no yo, el Espíritu, que en esta hora, delante de Dios, en la intimidad de tu corazón, empieces a mirar qué iniquidad hay en tu vida. Ponte de pie, varón, varona, en esta mañana.
Ponte de pie delante de tu Señor. Ponte de pie físicamente, pero humíllate y póstrate delante de tu Señor. Qué hermoso, qué precioso es el Señor. Me voy a basar en Gálatas. Me voy a basar en Gálatas, ahí en el capítulo 5. Oh, Shabaila Baba. Cuán grande y precioso es nuestro Dios. Cuán hermoso es nuestro Señor, nuestro Salvador. Mi alma te alaba, Señor, en esta hora. Padre, te voy a pedir que en el nombre de Cristo Jesús, y desde ya te doy gracias, Señor, porque sé que escuchas mi oración. Y no solo la mía, sino la de mis hermanos aquí. Padre, trae convicción de pecado a nuestras vidas. Esa iniquidad que ha estado aquí por años, Señor, por generaciones, sean cortadas, Señor. Esa iniquidad que de pronto te dice a ti, joven o jovencita, quítate la vida, córtate las venas, eso está de moda. Esa iniquidad que te dice, varón o varona, busca otra pareja. Ya con tu esposo o con tu esposa no es lo mismo. Esa iniquidad de que te llegan las finanzas y vuelan. Y ha cortado con la mayordomía, esa que Dios te ha dado desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Oh, Shabaila Baba. Hoy vamos a confesar adulterio. Hoy vamos a confesar en nuestro corazón, ahí en la intimidad con Dios. Vas a confesar adulterio. Aquellos que han sido y que han faltado primeramente a Dios y a su pareja. Y no solamente el adulterio físico, porque nuestro Dios nos enseña, el Señor Jesús, que aún solo con el pensamiento podemos adulterar. Si hemos fornicado, si hemos tenido ese tipo de relaciones fuera o antes de nuestro matrimonio, hoy te pedimos perdón, Señor. Hoy lo confesamos. Toda inmundicia en nuestro corazón, toda contaminación en nuestro corazón, todo aquello que procede de nuestro interior y que no te agrada, Padre, hoy lo confesamos. Hoy nos presentamos tal cual como somos delante de ti. El Salmo 26 dice preciosamente: júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Mira, lo que está diciendo el salmista es: Señor, yo soy un pecador, yo he querido andar en tu verdad, pero hoy abro la puerta de mi corazón. Hoy te pido que entres a cada habitación de mi ser y esculques hasta el mínimo rincón de mi vida. Quiero que encuentres una falla en mí y la saques de mí para que yo pueda caminar en obediencia, en amor y en luz a tu verdad. Saca de mí, saca de nosotros toda idolatría, Señor. Ese amor a las cosas, a las joyas, al dinero, ese amor al trabajo, sin eludir nuestras responsabilidades, pero que eso no sea lo que ocupe el primer lugar en nuestra vida. Hemos puesto ídolos, hemos puesto cosas en el trono que a ti te pertenece. Lo hemos mancillado, Señor. Hemos pisoteado la sangre de nuestro Señor Jesús con nuestro pecado y con esa iniquidad que ha habido en nosotros por generaciones. Queremos familias que te busquen, familias que se postren, que se humillen, hijos que tengan temor y temblor en sus corazones para buscarte. Familias, matrimonios que se van a organizar, parejas que se van a organizar, que están empezando su vida marital delante del Señor.
pidan perdón en esta mañana por todos esos actos, pensamientos, palabras que tengan en su interior, que de pronto se hayan ofendido esposos, esposas con hijos. El amor de Dios trae perdón y sanidad a nuestros corazones en esta mañana. Si tú eres de esos que te gusta formar la discordia, hoy es el día en que le entregues tus labios a Cristo. Entrégale tu corazón y tu boca y tus labios para que también el fuego del Espíritu te queme en esta mañana. Y seas un hombre y una mujer nueva de victoria y de bendición en el caminar con nuestro Dios. Aleluya, Señor. Oh, mi alma te alaba, Padre. Queremos presentarte hogares dignos de ti. Si el aceite ha menguado, Señor, aviva el aceite en nosotros en esta mañana. Avívalo en esta hora, Señor. Avívalo, Padre, para que te invoquemos, para que invoquemos a Cristo por medio de la palabra. No es solamente invocar, decir, oh Señor Jesús. Invocar es caminar en tu verdad, es caminar en tu diseño. Caminar contigo, andar contigo, implica una devoción, un amor, una entrega total, sin límites a tu vida, Señor. Oh, mi alma te alaba. Santo, santo.